Continuamos con la intervención de Juan Guillermo Martín, de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, sobre dilemas cuando el expolio viene del Gobierno Nacional. Muy buenos días. Antes de iniciar, quiero agradecer a Jesús García Calero por esta iniciativa, por haber organizado este evento y haber conseguido reunirnos a varios académicos e investigadores de distintos países. Estoy muy honrado de estar compartiendo este evento con tan importantes colegas, al Museo Arqueológico Nacional. O sea, para cualquier arqueólogo de cualquier nación creo que es un honor estar en un evento en el Museo Arqueológico Nacional de España. Para mí es un honor representar a Colombia en este evento. Y como lo mencionaba Jesús ayer en la tarde cuando nos reunimos para conversar sobre el evento, hablamos sobre el desgaste que particularmente los colegas que hemos estado luchando sobre este tema del expolio del San José por parte del gobierno actual colombiano, hemos venido viviendo a lo largo de estos últimos años. Yo creo que eso hay que decirlo, es una lucha que por fortuna pues no ha sido solitaria, y hemos contado con el respaldo, con el apoyo y la participación de otros investigadores de otros lugares, de Portugal, de España, de Estados Unidos, de México, que han estado siguiendo y respaldando este proceso. Para mí, finalmente, esta no debería ser la ponencia que un arqueólogo colombiano hiciera de la arqueología colombiana. Para mí es una pena en el término español, triste, y una pena en el término colombiano de vergüenza de lo que está sucediendo en Colombia, no solamente desde el 2015, sino desde mucho antes, y por eso quiero hacer referencia a los antecedentes. Pues no voy a profundizar en el tema de la importancia del patrimonio arqueológico subacuático. Muchos de ustedes pues seguramente saben, por supuesto, cuál es la importancia que tiene este patrimonio, que por supuesto tiene la gran ventaja, su alto grado de preservación, de las posibilidades que nos ofrece de acercarnos a un pasado que es mucho más complejo y que no tiene en muchos casos tampoco documentación histórica que nos permita conocerla. Pues algunos de los colegas lo precisan como unas cápsulas de tiempo, específicamente mucho más que eso, inclusive en donde vemos por supuesto las redes comerciales, las redes de intercambio de objetos, de ideas, que resulta de alguna manera fundamental y que tiene que ver por supuesto con ese proceso de primera globalización del que también conocen Manuel y Ana, por supuesto, Betany, con quien trabajo con la Universidad Pablo de Olavide. Y, por supuesto, documenta una serie de actividades que no están debidamente registradas en los archivos, como la piratería o actividades como la esclavitud. Y, por supuesto, un tema fundamental, y es que es un patrimonio que nos pertenece a todos. Es una historia compartida que nos pertenece a todos, y en ese sentido todos tenemos algo que decir y una responsabilidad con él. Y ese patrimonio tiene serias amenazas actuales y desde hace mucho tiempo. Por supuesto, las amenazas que vienen relacionadas con las obras de infraestructura. En el caso colombiano venimos viviendo el desarrollo, digámoslo así, de actividad portuaria, de dragados en bahías para mejorar el comercio y la conectividad, y por supuesto esas actividades de infraestructura generan o amenazan el patrimonio cultural subacuático, y por supuesto los cazatesoros que cada vez han ido mejorando el acceso a la tecnología, cada vez se han vuelto más científicos, entre comillas, ostentando una tecnología que en algunos casos ni siquiera nosotros los científicos tenemos, que por supuesto en este caso van específicamente de lo que para ellos es valioso, lo que denominamos aquí, o que se hablaba de eso, de tesoros, esas cosas valiosas que pueden ser vendidas, que pueden ser subastadas, y finalmente pues la pérdida de una parte importante de nuestra historia a partir de esta actividad. Allí en la imagen, en la de abajo, el equipo que saqueó el galeón San José, hundido en el Pacífico panameño en 1631,
y lo que ustedes ven aquí es el barco que se utilizó con estos deflectores que generaron una destrucción ya irreversible, no solamente del pecio, sino también del ambiente natural en el que estaba, en el que yacía este naufragio. O sea que la destrucción va mucho más allá de un contexto arqueológico. Y esto pues para lo que seguramente iremos viendo en el caso de llegarse a concretar el proyecto de APP del gobierno colombiano encabezado por este señor que está aquí, Roger Dooley, que como ven ustedes, aunque lo han querido negar desde el gobierno colombiano, es un cazatesoros de vieja data, y ahí voy dando cuenta de su historial en la cacería de tesoros. Y por supuesto tenemos la normativa de UNESCO. Colombia no la firmó ni se suscribió a esta convención. Es una convención que, a mi modo de ver, genera, digamos, un ambiente propicio para la investigación y la conservación de patrimonio cultural sumergido, que tiene algo particular que siempre ha aducido el gobierno colombiano para decir que no se firmó, y es que habla sobre la propiedad de los barcos, y eso está por fuera de la convención de UNESCO. Seguramente después hará alguna precisión Antonio José al respecto. Y lo más importante es la normativa, el anexo técnico de la convención, que permite, digamos, la intervención de una manera científica de este tipo de contextos. Ratificada ya por 60 países, 20 de esos de América Latina y del Caribe. La ministra de Cultura de Colombia, de España, se ríe y dice que esos son muy pocos países, que casi nadie ha firmado la Convención de UNESCO. Yo creo que 60 países es un número importante de tener en cuenta en este asunto. Y para hablar sobre los antecedentes en Colombia de arqueología subacuática, voy a ser pues muy rápido, porque además es muy poca la historia que tenemos en investigación arqueológica subacuática. Se inicia en el 91 con un proyecto pionero de la Universidad de los Andes y el Museo Naval de Cartagena de Indias en el Bajo de Salmedina. En el 2001 se hace ya de una manera mucho más consistente por parte del Ministerio de Cultura, la Armada, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, que hay uno de esos estudiantes que es el director de la Fundación Proyecto Navío, Juan Felipe Pérez, que ha seguido trabajando constantemente en este asunto. Y pues obviamente aprovecho para hacer la propaganda de parte de la Universidad del Norte, que en el 2012, y con la participación de un proyecto interdisciplinario del Centro de Investigaciones Oceanográficas, con el apoyo del ICANN en ese momento, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, asumimos un trabajo de investigación relacionado con el ataque del almirante Vernon de 1741 a Cartagena de Indias en la bahía de Cartagena. Después conseguimos una beca de National Geographic en 2013, y en el 2015 adelantamos y empezamos un proyecto en la bahía de Puerto Colombia, en un naufragio mucho más reciente relacionado con la Primera Guerra Mundial. Ese proyecto específicamente, teniendo en cuenta de que todavía no cumplía 100 años y estaba por fuera de la normativa o de la legislación actual colombiana. En temas de leyes, y seguramente Antonio José también lo hará mejor más adelante, tenemos una gran cantidad de normativa relacionada con la protección de patrimonio cultural colombiano y patrimonio arqueológico. Allí, solo para mencionar algunos de esa normativa, pero las cosas que para los arqueólogos resultan fundamentales es que el patrimonio arqueológico es de la nación, es inembargable, imprescriptible e inalienable. Y estaba claro en esa normativa hasta el 2013 que incluía el patrimonio cultural sumergido. Sin embargo, este gobierno colombiano, el de Juan Manuel Santos, tuvo una grandísima idea, y es diseñar una nueva ley. Desde el 2011 empiezan a trabajar en ella, en la ley 1675 de 2013, asesorada por Cazatesoros, y desconociendo la participación de académicos, de científicos nacionales e internacionales, que nos opusimos a esa ley, consigue
inventarse esta ley que pretendía proteger, visibilizar y recuperar el patrimonio cultural sumergido. Así empieza la normativa. Después habla de unos criterios aplicables a este patrimonio sobre representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica y cultural. Y rápidamente en esa ley que pretende proteger, dice que no es patrimonio cultural sumergido. Eso llama mucho la atención. El Ministerio de Cultura hace una ley para proteger el patrimonio cultural, pero rápidamente dice, ojo, hay algo que no vamos a considerar patrimonio. Cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal, tales como monedas y lingotes, y las cargas industriales. Creo que no hay que hacer muchos comentarios al respecto. Todos, sí. Y bueno, reglamenta una serie de artículos de la Constitución Política de Colombia, y lo otro importante es que entonces abre la posibilidad para que empresas privadas, obviamente no lo pone en la ley como empresas cazatesoros, puedan intervenir, explorar y extraer aquello que no considera Colombia patrimonio. Y que por supuesto eso puede tener una remuneración de hasta el 50%. Eso para que quede claro. Sin inversión, o sea, la gran ventaja de la ley, y que sigue utilizándola la ministra, y lo hizo el día de ayer, es que Colombia no invierte ningún peso en estos proyectos, que el riesgo, entre comillas, lo corren los cazatesoros. Y al año siguiente viene el decreto 1698 del 2014 que reglamenta la ley. Entonces mantiene, por ejemplo, el carácter consultivo de la Comisión de Especies Náufragas, en donde no hay un solo especialista, no hay ningún arqueólogo que haga parte de esta comisión. Los proyectos de arqueología preventiva o de arqueología de contrato quedan por fuera. Y solo para mencionar, en esos detalles técnicos que se exigen en el decreto reglamentario están que el coordinador del proyecto debe ser un arqueólogo subacuático. Aquí tenemos a Roger Dooley, que no es arqueólogo, no estudió arqueología, estudió oceanografía en Cuba, no es arqueólogo por ningún caso. Su experiencia es exclusivamente como cazatesoros, y que la empresa debe demostrar capacidad técnica e idoneidad, experiencia para realizar estos proyectos. Pues la empresa que está a cargo de la exploración es la Maritime Archaeology Consultants, que después se convierte en Switzerland en el 2016, y esa es su experiencia. 1 año, 2 años de experiencia. Esa es su larga trayectoria en este tema. Solo para mencionar que incluso la ley que se hizo, la normativa que hizo el gobierno colombiano, la terminan incumpliéndola, o la están incumpliendo en este momento. Y después, resultado de todo este proceso, viene en diciembre del 2015 el hallazgo del galeón San José. Y se anuncia con bombos y platillos por parte, ahí están el presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Cultura Mariana Garcés, el director de la Dirección Marítima, y Ernesto Montenegro, el director del ICANN, que es el que ha fungido como el arqueólogo contraparte del gobierno colombiano. Debo decirlo, no es arqueólogo, pero es el que figura como el especialista por parte del gobierno acompañando este proceso. Hizo un doctorado sobre literatura en Francia. Inmediatamente viene un aval académico, o sea, sorprende además que no solamente el gobierno se haya creído esta historia, sino que haya contado con un aval académico. Ahí tendremos seguramente algún tipo de discusión con Felipe al respecto, con la participación, por ejemplo, de profesores de la Universidad Externado de Colombia, que inmediatamente avalaron y hablaron de la ciencia detrás del galeón San José, o la participación, por ejemplo, de Woods Hole Oceanographic Institute, que alquilando sus servicios y sus equipos ha mostrado ciencia supuestamente detrás de este proyecto. O sea, esto finalmente yo creo que ha servido como un mercenario científico para este proceso. Aquí otra de esas notas mucho más recientes de José Luis Ocarrás, también hablando de este esfuerzo que hace el gobierno colombiano por el rescate de este pez, de este naufragio, ¿no? Y eso lo menciono porque quienes hemos estado en contra diciendo que este proyecto no es correcto,
hemos sido estigmatizados por ellos y otros tantos colegas nacionales y, por supuesto, por el gobierno colombiano actual. Luego viene la asociación pública-privada, esta forma que se inventó el gobierno para el rescate del patrimonio cultural sumergido a partir de la asociación entre el gobierno y las empresas de Casa Tesoros. Entonces, ya teníamos un proyecto de exploración que nunca conocimos, no tenemos los detalles de cómo se dio ese proyecto, conocemos aparte de ese documento que evidentemente no es un proyecto científico, era un proyecto en el que se presentaba la manera en cómo se iba a repartir el botín de este rescate. Estaba claro que la empresa que se había presentado, que era Stamac, no contaba con el personal idóneo para adelantar un proyecto de este tipo, que no hay objetivos científicos, como lo hablamos anoche, que estuvimos conversando con Carlos y Javier al respecto, no hay objetivos sobre el proyecto, nunca nos han dicho qué es lo que queremos saber, incluso el director del ICANN alguna vez dijo que queríamos saber sobre la navegación del siglo XVIII y la arquitectura naval, pero hay que tener en cuenta que está claro que la estructura se va a quedar bajo el agua, el rescate solo va a ser de objetos, ese es otro asunto que tampoco se le ha dicho a la opinión pública. Se habla pues obviamente sobre las consideraciones técnicas, pero no tenemos detalle de cómo va a ser el proceso de conservación, sabemos lo costoso, lo largo que resulta un proceso de este tipo y no hemos tenido detalles sobre cómo se va a hacer. Y finalmente, como les mencionaba, el galeón, el pecio, el barco va a quedar bajo el agua, no está dentro de los planes de este proyecto reflotarlo, solamente su carga. Entonces, finalmente, el galeón que es de todos los colombianos, lo pongo entre comillas porque no lo he dicho yo, lo dijo el presidente Santos, el galeón de todos los colombianos se queda allá, en el fondo del mar. A pesar de que nos han dicho que somos egoístas, aquellos que decimos que es mejor que el naufragio se quede bajo el agua si no tenemos las condiciones para garantizar su conservación en el futuro. Decidimos emprender una reacción en contra de este proyecto desde hace algún tiempo a través de notas de prensa. Algunos periodistas en ABC de España pues hemos contado con mucha suerte, en la W Radio, Blue Radio, en El Espectador también, en Colombia han estado trabajando y poniendo, digamos, el dedo en la llaga sobre este asunto y hemos consolidado en este portal de la verdad sobre el Galeón San José un conjunto de noticias que no han circulado en Colombia con mucha amplitud para que se conozcan detalles, sobre todo las investigaciones que han hecho José María Lancho, que está aquí presente, y Jesús en torno a la financiación de este proyecto que resulta fundamental entender para saber de qué se trata, ¿no? Y por eso, pues, después de este brochazo, de este resumen de los últimos años, que como les digo no empieza en el 2015 con el anuncio del Galeón San José, sino que tiene sus antecedentes y está claro que hubo una política de Estado para este momento, cuando el presidente Juan Manuel Santos nos dice que el Galeón San José es un patrimonio de los colombianos para los colombianos, yo no sé si creerle, yo no sé ustedes qué piensan después de esta presentación, yo particularmente no le creo. Muchas gracias.